vamos a mirar una introducción al libro de Ruth y poder ver lo que Dios tiene para nosotros en las próximas semanas. Ruth es un libro muy cortito, no va a tardar muchas semanas en que lo miremos, pero un libro buenísimo, un libro que va a ser de tremenda bendición para cada uno de nosotros, estoy seguro, y que vamos a ver muchas de las cosas en que hemos cantado esta mañana. En medio de aflicción, en medio de tribulación, en medio de dificultades, tenemos un Dios que nos da esperanza, tenemos un Dios en el cual podemos descansar, quien es nuestra roca, y es algo hermoso que nosotros podemos pensar y saber que es una verdad en cada una de nuestras vidas. Hace muchos años atrás, ya 70 años más o menos atrás, Jim Elliot, alguien que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, y su familia y 4 familias más fueron a Ecuador, a las selvas de Ecuador, para poder ministrar a los Aucas que están allí en Ecuador. Y quizás has leído la historia que ha compartido ella, quizás has visto la película, aunque la historia que podés leer es mucho mejor que la película, pero la película te da una idea. Pero ellos comenzaron a ir en un avión y a bajarle comida a los indios que estaban allí, y luego comenzaron a aterrizar ahí cerca y querían empezar a conocerlos y a poder compartirles el Evangelio. Y una tarde, como seguramente han escuchado la historia, estaban los 5 hombres, los maridos de sus mujeres, padres de familia, y en cierto horario ellos tenían que subirse al avión y volver a su familia, y querían esperar un poco más para ver si podían tener contacto con los Aucas. Y en medio de eso, fueron atacados por ellos y fueron asesinados por ellos con sus lanzas. Y en medio de todo esto, de estos 5 hombres que fueron asesinados, quedaron 5 mujeres. Y varias de esas mujeres con hijos. Elizabeth Elliot, que es la que ha escrito muchos libros acerca del tema, quedó con su nena de 10 meses. Y pueden imaginar que dio su vida al Señor, fue con su marido a este lugar para compartir el Evangelio, y de un momento para otro su marido desaparece de la escena y ahora ella queda con su nena de 10 meses. Y uno podría pensar y preguntar, ¿estaba Dios en control de esa situación? ¿Estaba Dios en control de esa situación? Porque si Dios estaba en control, Él nunca debía haber muerto, ni los otros hombres que estaban con Él, porque iban a hacer un gran ministerio para el Señor. Y si has leído algo acerca de este hombre, Jim Elliot, era muy joven, tenía menos de 30 años, y era un hombre que sabía la palabra de Dios de una manera increíble y amaba a Dios, iba a hacer una gran obra para el Señor. Y aquí quedó Elizabeth Elliot, y uno podría preguntarse, ¿quién podría consolar a esta mujer en tremenda aflicción? Nadie iba a entender el dolor que ella estaba sufriendo. ¿Y qué sería de su vida? ¿Alguna vez has estado en esa clase de aflicción? ¿Has tenido una aflicción así desoladora en tu vida? ¿Estás en este momento en desolación, en aflicción, en dolor? Y te pregunto, ¿es Dios soberano en esa circunstancia? ¿Está Dios en control de tu situación? Pero quizás te pregunto esto, ¿cómo podés confiar en Dios en un momento así? En un momento trágico, en un momento difícil en tu vida. ¿Y cómo puedes confiar en Dios quizás viviendo cada día en aflicción? Y Dios a algunos ha puesto aflicciones que van a durar toda su vida. Entonces, ¿cómo podés confiar en Dios en esos momentos? A veces vemos la dificultad y pensamos en dificultad como una evidencia de que Dios no está presente. Y lo que vamos a ver en el libro de Ruth es que es todo lo opuesto. Es en medio de las dificultades que más vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, en la narración de Ruth, lo que vemos y lo que demuestra es que Dios es soberano, obrando de acuerdo a su voluntad, con amor incondicional. Con amor incondicional. Entonces, vamos a ver cómo viene el mensaje, ¿no? Pero me gustaría leer Ruth llegando más al final del mensaje. Todo el libro no es muy largo.
Pero quiero que empecemos viendo un resumen de lo que es el libro de Ruth y por qué se llama Ruth y el trasfondo histórico que tiene y qué nos va a enseñar para que cuando nosotros leamos este libro y estudiemos este libro ya podamos entender exactamente de qué se trata el libro de Ruth y por qué lo estudiamos ahora en conjunto con Jueces. Para resumir el libro, por si nunca lo has leído, si quizás no viste mi mensaje esta semana, entonces no lo leíste, Ruth comienza y relata acerca de un hombre que se llama Elimelech, el marido de Noemí. Elimelech y Noemí se van de la tierra de Belén a Moab porque hay hambre en la tierra de Belén, que es la tierra del pan, y hay hambre, que es muy irónico. Y ellos van a Moab. Ahora les voy a mostrar rápidamente para que sepamos dónde estamos, ¿no? Pero aquí está Moab y por aquí está Belén, ¿sí? Y entonces ellos van a ir de Belén a Moab. Y en un momento vamos a ver que van a volver de Moab a Belén, ¿sí? Y les pongo eso solo para que tengan una idea de dónde estamos hablando. Ese es todo mi PowerPoint. Ya terminó. Bien. Entonces ellos van a ir de Belén a Moab porque hay hambre. Y llegan a a Moab, y nos dicen los primeros versículos que Elimelech muere. Y después nos dice que Noemí todavía tiene 2 hijos, Malón y Kelión. Y entonces ellos se casan con mujeres, viven 10 años más en Moab y ellos mueren. Y entonces Noemí escucha que Dios ha respondido a su pueblo y ahora hay comida en su pueblo y entonces ella vuelve a su pueblo y vemos en el capítulo 1 que Ruth va con ella. Y cuando llegan allí en capítulo 2, Ruth sale a un campo a trabajar, un campo que parece al azar, y cuando llega allí empieza a trabajar en el campo de un hombre que se llama Boaz. Y así comienza a trabajar y Ruth se va a enamorar de Boaz y Boaz se va a enamorar de Ruth y ellos van a terminar casándose y después van a tener un hijo que termina siendo el abuelo de David. Para las mujeres que le encanta las historias de amor, no hay mejor historia de amor que esta. Si has visto una historia de amor, esta es la mejor. Y sería hermoso que hagan una película de esto, pero de la Biblia, ¿no? Porque las películas bíblicas nunca son bíblicas. Y ver esta historia de amor, porque es hermosa. Pero vamos a ver que el libro de Ruth, además de ser una historia de amor, como debe ser realmente una historia de amor, porque vamos a ver las cualidades de estas personas, es mucho más que eso. Es Dios actuando soberanamente. Entonces, cuando comenzamos, cuando vos mirás en el libro de Ruth, lo primero que ves es, ¿qué? Que dice, el libro de Ruth, ¿no? Entonces, quiero comenzar por el título, ¿sí? Que el título no es inspirado. Entonces, ¿por qué se llama el libro Ruth? El nombre del libro Ruth es quizás en cierta forma obvia porque parece que Ruth es la persona principal del libro. Su nombre se dice 13 veces en el libro. 5 de esas veces se habla acerca de Ruth, la moabita, para que siempre al leerlo recordemos, ella no es de Israel, ella es de Moab, ¿sí? Es una mujer de Moab. Y vamos a ver la vida de Ruth, como ella ama al Dios de Israel, como ella ama a su suegra, y ella va a volver con su suegra de Moab a Belén y deja todo para dedicarse al Dios de Israel. Y va a trabajar en un campo, va a conocer a Boaz, se va a casar con Boaz y va a tener un hijo del cual viene David, del cual viene ¿quién? Cristo. Entonces ya vamos ampliando la historia. Pero, a pesar de esto, Ruth no es la persona principal del libro. El libro no se trata acerca de Ruth. Y más lo lees, más te vas a dar cuenta que no se trata acerca de ella. Ruth es un personaje clave. Boaz es un personaje clave. Pero el libro no se trata ni de Boaz ni de Ruth. El libro se trata acerca de Noemí. El libro se trata acerca de Noemí. Y decís, no, bueno, yo leí Ruth toda mi vida y no se trata acerca de Noemí. Entonces quiero mostrarte cómo se trata acerca de Noemí. El libro comienza con la desolación de Noemí. Miren en versículo 3 de capítulo 1, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Vayan a capítulo 4. Así comienza el libro. Miren cómo termina el libro. Versículo 13 al 15.
Dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos lo ha dado a luz. El libro comienza con Noemí, el libro termina con Noemí. Vamos de desolación de Noemí a una declaración de bendición para Noemí. La crisis no es de Ruth, la crisis no es de Booz, la crisis en el libro es tan solo de Noemí. Y es más, cuando llegamos al final del libro, Ruth casi ni se menciona en todos esos últimos versículos, como vamos a estar viendo. Entonces quiero que miremos esta descripción acerca de Noemí. En capítulo 1 vemos que Noemí es desolada, Noemí es afligida por la muerte de su marido y de sus hijos. Leamos en capítulo 1, versículo 2, dice, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer, Noemí, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Notan cómo en la narración las pérdidas son ¿de quién? De Noemí. Cuando muere el marido es obvio que la pérdida es de Noemí, pero la pérdida no es de los hijos, aunque fue pérdida de los hijos. Y cuando mueren los hijos, la pérdida no es de Ruth y de Orfa, aunque fue pérdida para ellos. ¿Qué dice el texto? Que fue una pérdida para ella, que Noemí quedó privada de sus 2 hijos y de su marido, ni siquiera menciona a las esposas de los maridos. Y después en versículo 6 dice que Noemí decide regresar a Belén. Y en toda esta narración vemos que Ruth la va a acompañar, pero cuando llegan de nuevo a Belén, miren versículo 19, caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Ruth? ¿Es lo que dice? ¿No son estas las mujeres que ahora están viniendo y escuchamos su historia y es Ruth la que viene con Noemí? Ni hablan de Ruth, ni les interesa Ruth. Dice, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? En capítulo 2, versículo 1, el autor nos presenta a Booz, y miren cómo lo presenta. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. ¿Quién es él? El pariente del marido de Noemí. Entonces es importante entender eso. Volvemos a capítulo 1, versículo 20, y vemos que hay calamidad sobre la vida de Noemí. Dice, ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Esta es una historia acerca de Noemí. Y aquí en este pasaje dice, no me llames Noemí, placentera, llámame Mara, amarga, porque estoy llena de amargura. Y ya les doy una nota de pie, todos los nombres son importantes en este libro. Y cuando vas leyendo los nombres, cada nombre significa algo, que va a ser importante cuando llegamos al capítulo 4 y el autor presenta a alguien que ni siquiera menciona el nombre. Es ese hombre, y va a ser muy importante. Entonces vemos este libro acerca de Noemí y vemos que ella está en gran calamidad y se da cuenta que Dios ha sido duro con ella. Pero al final del libro Noemí recibe gracia divina sobre el nacimiento de este niño que nace, que es su nieto. Y las mujeres del pueblo se regocijan y dicen que el hijo le nació a... Miren capítulo 4, versículo 17. Dice, las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, esto es lo que dicen del niño. Le ha nacido un hijo
a Noemí. Ah, ¿en serio? Yo pensé que le había nacido a Ruth. Vos pensaste que le había nacido a Ruth. Pero Noemí es el personaje principal de todo el libro y todo el libro se trata acerca de ella, de su aflicción a la gracia de Dios y lo que Él hace en su vida al final, la bendición. Entonces lo que el libro hace es afirmar la soberanía y la providencia de Dios sobre la vida de Noemí. Dios da esperanza en medio de su desolación. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué se llama el libro de Ruth? ¿No? Por siglos le han pifiado, ¿no? Le han errado. ¿Por qué se llama el nombre de Ruth? Bueno, hay quizás dos opciones. Y esto no es una de las opciones, pero quiero observar que Dios no solo afirma su soberanía y su providencia sobre Noemí, sino que afirma su soberanía y providencia sobre Booz y sobre Ruth. Y lo que vemos es que Dios está actuando en medio de todo este libro. Pero la primera razón que puede ser que se llame el libro de Ruth es porque Ruth es una moabita. Es una moabita. Y el libro toma lugar, y ya les voy adelantando, pero toma lugar en el tiempo de los jueces, donde Moab es enemigo de Israel, donde Israel odia a Moab porque Moab los ha oprimido por 18 años y son enemigos. Este libro representa a una moabita que Dios usa en representación fiel de su amor incondicional por su pueblo. Y quiero dar un ejemplo, pero es aún peor que esto. Pero nosotros sabemos que Chile y Argentina no se quieren mucho, ¿no? No se quieren mucho, y nadie dice nada, ¿no? Pero es así. Imagínate que estamos en guerra con Chile y Chile nos oprime por 18 años, ya para agregar a lo que ya no los queremos. Y después viene una mujer y es la que Dios usa para representarnos de una persona de lo que debe ser en un pacto con Dios. ¡Ah, qué difícil sería eso!, ¿no? Decir, soy un chileno, ¿sí? Bueno, hermanos, amemos a nuestros hermanos chilenos. Pero quiero darles una imagen de lo que es ser moabita y vivir en Israel en este tiempo. No hubiera sido bien visto y ella la representan como moabita todo el tiempo. Recordemos que Israel es pecaminoso, Israel ha abandonado a Dios. Y Ruth, la moabita, vamos a ver que es una persona fiel a Dios, dedicada a Dios, que ama a Dios. Y es la persona por el cual Dios va a traer el rey a Israel. ¿Recuerdan que ellos hacían lo que querían porque no había rey? ¿Qué están esperando? Un rey. Y Dios va a traer un rey por medio de Ruth. Ahora, el primer rey es Saúl, pero el rey que Dios establece, del cual después viene Cristo, es David. Y esa es la segunda opción de por qué quizás este libro se llama Ruth, porque Ruth está en la genealogía más importante de toda la Biblia, y esa es la genealogía de Cristo. Y pueden escucharlo, pero en Mateo 1:5, cuando estamos en el medio de la genealogía de Cristo, dice: Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí de David, y finalmente dice que viene Cristo. Entonces, Cristo, el Rey, el Salvador de todas las naciones, viene de la simiente de Ruth. Y es interesante que la única otra vez que se menciona a Ruth en toda la Biblia, fuera del libro de Ruth, ¿saben dónde es? Mateo 1:5. ¿Por qué Ruth? Porque Dios trae el Salvador por medio de su línea. Porque Dios ha prometido que va a traer redención a todo el mundo entero. Y aquí ya vemos que Él está salvando a gentiles aún antes de que venga en la carne. Lo que ha prometido desde antes. A Ruth, la moabita. Entonces miremos un poquito el trasfondo de este libro. Ahora que entendemos de quién se trata el libro y por qué tiene el título que tiene, vamos a ver un poco el trasfondo de este libro. Miremos capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. Saben que ya tenemos el trasfondo, lo hemos estado viendo por meses. El trasfondo del libro de Ruth es los jueces. Ahora, recordemos rápidamente cómo eran los días de los jueces. Primero, cada uno hacía lo que quería,
lo que le parecía bien a sus propios ojos. Jueces 3:7 dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor y sirvieron a los Baales. Jueces 4:1, después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 6:1, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 8:3, al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Jueces 10:6, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales. Y dice, después abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Jueces 13:1, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Vivimos en un tiempo donde Israel hace lo malo ante los ojos del Señor. Y quiero que sepan que este libro toma lugar en el tiempo de los jueces, pero toma lugar llegando al final del tiempo de los jueces. ¿Por qué sé eso? Porque nace Obed, que es el abuelo de David. Entonces esto no puede tomar lugar a los primeros años de los 350 y pico de años de jueces. Tiene que ser en los últimos más o menos 50 años, porque David va a llegar a ser el rey en el libro de Samuel, después que Saúl ha sido rey por un tiempo. Pero en jueces cada uno hizo lo que le parecía bien. Ellos debían expulsar a todas las naciones y hemos visto que ellos fallaron en hacer eso. Ellos pecaron, ellos no expulsaron a las naciones y tuvieron jueces pecaminosos. Gedeón, que tuvo una gran victoria, al final de su vida cae en pecado. Su hijo Abimelech era abominable ante Dios. Jefté hizo votos necios ante Dios. Sansón durmió con mujeres, tuvo venganza hasta el día de su muerte. No solo jueces pecaminosos, pero tribus pecaminosas. ¿Recuerdan cómo terminó el libro? Versículo capítulo 17 al 21. Tenemos la tribu de Dan, tenemos la tribu de Benjamín, despreciables ante Dios. Hubo matanza, hubo asesinato, hubo venganza, hubo mentiras, hubo engaño. ¿Y cuál es la razón que pasó todo esto? El autor lo dice 4 veces, si ustedes se acuerdan bien, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces 18:1, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 19:1, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 21:25, y como termina el libro, antes de empezar Ruth, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces es un tiempo oscuro, y un tiempo en el cual anhelan un rey para su pueblo. Y en medio de toda esa oscuridad que es el libro de los jueces, tenemos ahí en el medio el libro de Ruth. Ruth es como una cascada de agua en el medio del desierto, ¿sí? Ruth es como una luz que brilla en el medio de toda esta oscuridad. Estamos hablando de uno de los momentos, y hasta este momento, el momento más oscuro de Israel. Y tenemos esta historia en el medio, mostrando cómo Dios continúa obrando con su pueblo. Y es increíble. Y Ruth demuestra la forma en que personas deben, no solo cómo Dios actúa con su pueblo, sino cómo su pueblo debe responder a Dios. Y vemos confianza y fidelidad y amor incondicional de Ruth por Dios. Y por medio del Ruth tenemos el rey prometido. No solo el rey prometido que ellos esperaban, el rey David, sino tenemos al rey que es el Salvador del mundo. Entonces todo lo que es detestable en el libro de los jueces es un aroma fragante en el libro de Ruth, donde hay un pueblo abominable ante Dios en jueces, hay personas que aman a Dios en el libro de Ruth. Entonces, miremos en la ubicación del libro de Ruth. Y esto me pareció fascinante, y había leído esto antes, pero pude estudiarlo más profundamente esta semana. La ubicación del libro de Ruth. Porque por un lado tenemos nuestra Biblia en español, así como la Biblia que es la Septuaginta. Y decir, ¿qué es eso? Es la traducción en griego del hebreo, así como nosotros tenemos una traducción en español del hebreo. En la Septuaginta de nuestra Biblia, Ruth viene después del libro de Jueces y antes del libro de Samuel. Y es algo que fluye, ¿no? Porque en Jueces esperan un rey, en Ruth vemos esta promesa del rey David, y en Samuel vamos a llegar a ver a David, que es el mejor rey que Israel ha tenido. Entonces vemos un contraste entre la infidelidad de Israel con la fidelidad de Ruth y de Booz y de Noemí. Y muestra cómo una sociedad, cómo uno puede vivir para el Señor en medio de una sociedad
pagana. Entonces en Jueces vemos que los personajes y los protagonistas principales del libro son básicamente cananeos. Y cuando llegamos al final de Jueces son peores que los cananeos. Son peores. Pero en Ruth los personajes están totalmente dedicados al Señor. En Jueces esperan un rey, en Ruth tienen la promesa de ese rey. Entonces es muy lindo ver cómo está conectado el libro de Ruth con Jueces y Samuel y cómo fluye esa narración. Pero en la Biblia hebrea, Ruth no sigue el libro de Jueces. ¿Saben qué libro sigue? El libro de Proverbios. Ruth sigue el libro de Proverbios. ¿Por qué? Bueno, el libro de Proverbios termina con un pasaje clave que hemos escuchado mucho en el Día de la Madre, donde hay una frase, una palabra, que es la palabra en hebreo Jail. Y esa palabra Jail significa virtuoso o virtuosa. Y habla Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todo el capítulo habla acerca de esa mujer. ¿Cómo es esta mujer? Y la palabra esa virtuosa significa una mujer excelente, una mujer hacendosa, una mujer que es fuerte, una mujer que es noble, honrosa, digna, santa, una mujer que es sacrificial. Pero luego al final de Proverbios, en Proverbios 31:30, dice que es una mujer que teme al Señor. Esa es la mujer virtuosa. Y nos dice en Proverbios 31:10 que su valor supera en mucho a las joyas. Entonces vos decís, yo necesito tener algo como hombre. ¿Sabés lo que necesitas tener? Una mujer virtuosa. Es más maravillosa que las joyas. Y cuando leemos Proverbios, miramos en eso y uno podría decir, bueno, esa mujer no existe. Bueno, primero es tu esposa, ¿sí? Pero decimos, esa mujer no existe. Entonces llegamos al libro de Ruth, que sigue el libro de Proverbios en la Biblia hebrea. Y miren conmigo capítulo 3, versículo 11 de Ruth. Dice así, ahora, hija mía, le está hablando vos, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer Jail, una mujer virtuosa. El libro de Proverbios termina con la mujer virtuosa y Ruth es el ejemplo perfecto, vivo de lo que es la mujer virtuosa. Por un lado tenemos todas las cualidades de una mujer virtuosa y por otro lado tenemos el ejemplo que digo, ¿cómo vivo como mujer virtuosa? Ahí está el libro de Ruth. Ella teme a Dios y su testimonio debe ser un ejemplo de cómo como mujer vos debes vivir. Y los hombres dicen, ¡fua! Me salvé. Pasan al capítulo 2, versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y dices, zafé, ahí no está la palabra. La palabra riqueza es la palabra Jail en hebreo. Búscala de alguna forma y vas a ver. Es Jail. ¿Es un hombre rico? Es un hombre de virtud, un hombre de virtud. Y por eso digo, esta es la mejor historia de amor que puede haber, porque tenemos un hombre y una mujer de virtud, que temen a Dios, que aman a Dios, que se sacrifican a sí mismos, y ellos se juntan en un matrimonio hermoso. Ahora, ¿significa que nunca van a tener problemas, que nunca va a haber sufrimiento? No. Pero son dos personas como uno debe ser ante Dios. Yo te pregunto, hombre o mujer que está aquí en esta mañana, que es soltero o soltera, ¿qué estás buscando en un marido? ¿Qué estás buscando en una mujer? Primero, vos mismo debes ser virtuoso, debes ser virtuosa ante Dios, temer a Dios. Y luego buscar a alguien virtuoso, a alguien virtuosa que ama a Dios. Y si estás casado y decís, mi esposa no es virtuosa y mi marido tampoco. Pero si yo te pregunto, cuando te casaste con esa persona, ¿qué pensabas? Vos debes ser virtuoso como marido o como mujer. Y vos debes apreciar la persona que Dios te ha dado. Y si sos el marido, debes guiarla como un buen marido,
como Dios ha dicho, para que llegue a ser la mujer que Dios quiere. Y como esposa debes someterte a tu marido para que él llegue a ser el marido que Dios quiere. Y tenemos un ejemplo precioso acá en el libro de Ruth. También vemos aquí en el libro de Ruth que Ruth necesita a alguien que la cuide. Ruth necesita a alguien que la cuide, a ella y a su suegra. Y muy diferente a lo que hacen muchos personajes que vemos en la Biblia, como Abraham, que Dios le promete una descendencia y como no viene la descendencia, va y duerme con la concubina y tiene a Ismael y piensa que esa es la descendencia. Ruth no ayuda a Dios. Ruth no le da una mano a Dios. Ruth es virtuosa aún no sabiendo lo que va a pasar. Y conoce a un hombre que es totalmente virtuoso. Y hemos visto eso en capítulo 2, versículo 1. Pero quiero que leamos capítulo 3, versículo 12. Y aquí vamos a hablar de redención. Y al pasar las semanas voy a hablar mucho de redención. La palabra redentor aparece unas 20 y pico de veces en el libro de Ruth, especialmente en capítulos 3 y 4. Aquí voy a leer estos versículos y cuando dice pariente, realmente la palabra en hebreo es goel, que significa redentor. Se puede traducir pariente, pero redentor. Y rápidamente les cuento que lo que debía pasar cuando un marido moría es que el próximo hijo de la suegra debía ser dado para que se case con esa mujer que quedó sin hijos y sin marido. Entonces, en este caso, el pariente es Booz, pero él va a decir hay un pariente más cerca, entonces no le corresponde a él casarse con Ruth, a menos que ese pariente más cerca no se quiera casar. Espero que no haya sido todo un trabalengua, ¿sí? Pero lo vamos a ir desarrollando a medida que venimos. Pero lo que quiero ver nomás aquí es lo virtuoso que es este hombre, porque este hombre ya ama a Ruth. Y nosotros, como amar a una mujer, diríamos, bueno, se tiene que casar conmigo. Pero miren lo que él hace, versículo 12. Ahora bien, es verdad que soy pariente, soy redentor cercano, pero hay un pariente, un redentor más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. ¿Qué está diciendo? Le corresponde a Él. Y si Él quiere redimirte, casarte con vos, lo va a hacer y yo no me voy a poner en el camino porque eso es lo que es correcto, aunque me muero por casarme con vos. Y si Él no te toma, yo me voy a casar con vos y voy a tomar esa responsabilidad. Eso muestra un hombre que es virtuoso. ¿Cómo llegamos a ser un hombre o una mujer que es virtuoso, virtuosa? Bueno, en esta narración del libro de Ruth tenemos dos aspectos principales. Primero, es una persona que vive bajo la soberanía de Dios, confiando que todo lo que Dios ha dispuesto para él o ella es perfecto. ¿Vos confiás en Dios en esa manera? Y segundo, entiende el amor incondicional de Dios hacia él o ella y entonces ama a Dios de la misma manera con ese amor incondicional. Si lo ponemos junto, vemos que Dios está soberanamente obrando en nuestra vida con amor incondicional. Y yo debo confiar en eso y amar a Dios. Entonces estas dos personas son ejemplos intachables. Tienen un testimonio intachable de principio a fin, Booz y Ruth en todo el libro. ¿Vos sos un hombre o una mujer virtuosa? Lo que vemos es que sea que Ruth sigue a jueces y luego antes de Samuel y une a los dos y muestra luz y virtud en medio de oscuridad y pecado y muestra el hijo Obed y después David y después lo que vemos Cristo en contraste a que no haya rey o esté después de Proverbios y muestra un testimonio viviente de lo que es una persona virtuosa. Es hermoso poder ver todo lo que sale del libro de Ruth para nuestras vidas espirituales. Al seguir mirando este trasfondo, vemos a Ruth, la moabita. Y quiero enfatizar eso de la moabita por un momento. Si ustedes recuerdan bien de dónde vienen los moabitas, cuando Abraham estaba allí en la tierra de Canaán, Abraham y Lot, su sobrino, estaban juntos, pero tenían mucho ganado, eran muy ricos y no había suficiente espacio para los dos. Entonces Abraham le dice, anda para allá o para allá donde vos quieras y yo voy para el otro lado. Y Lot se fue y se puso cerca de Sodoma y Gomorra. Y después estaba cada vez más cerca hasta que terminó viviendo dentro de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que Sodoma y Gomorra era un lugar horrible y Dios los iba a juzgar y sacó a Lot. Y Lot sale de esa ciudad con su esposa y sus dos hijas
y quedan los maridos de sus hijas, quedan en la ciudad, mueren. La esposa de Lot se da vuelta y muere. Y entonces allí están Lot y sus 2 hijas. Ahora, están en una peña ahí, del otro lado de la peña está Abraham con cientos de hombres. Cientos de hombres. Pero la hija mayor de Lot dice, vamos a morir sin descendencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podrían haber confiado en Dios, ir y hablarle a su tío y decir, ¿me das un nombre para que tenga una descendencia? Pero no hacen eso. Y emborrachan a su padre, y cometen incesto, duermen con su padre. Y cuando la mayor duerme con su padre, tiene un hijo. ¿Y saben cómo se llama ese hijo? Moab. Y él es el padre de los moabitas. Toda la nación es concebida en pecado. En pecado. Luego si vas a Números 22 al 24, lo puedes leer más tarde en tu casa, pero ves que Israel ha salido de Egipto, está yendo a la tierra prometida y está ahí cerca de Moab. Y el rey de Moab, Balac, tiene miedo que los israelitas los posean, entonces llama a Balaam para que Balaam venga y maldiga a Israel. Y viene Balaam y dice, yo voy a decir solo lo que Dios quiere que diga. Y 3 veces bendice a Israel. Pero Moab es enemigo de Israel. Y aún como trasfondo al libro de Ruth, vemos en el libro de Jueces capítulo 3 que Moab oprime a Israel. Oprime a Israel. Y ellos vienen a Israel y toman toda su cosecha y comen toda su comida y poseen a Israel y los oprimen por 18 años. ¿Vos pensás que Israel se olvidó de eso? Aunque pasen 200 años, nunca te olvidarías de eso. Nosotros todavía peleamos con Inglaterra por algo que pasó no hace 200 años, pero hace tiempo atrás. Y en 500 años, si el Señor no vuelve, vamos a seguir peleando con ellos porque Argentina e Inglaterra no se quieren. ¿Se acuerdan? Eglón estaba sobre ellos y Dios usó a Od, que le clavó el cuchillo y le quedó adentro y murió. Y así fue librado Israel. Ruth es concebida viene de una nación que es concebida en pecado, una nación que es enemigo de Israel, una nación del cual se odian el uno al otro. Y vemos que Dios va a usar a Ruth de una manera increíble y Ruth va a dedicarse al Señor de una manera increíble. Algunos temas teológicos en cuanto al libro, temas teológicos. Primero vemos la bendición de Dios sobre una familia. La bendición de Dios sobre una familia. Primero la bendición sobre Noemí. Es una mujer que enfrentó gran sufrimiento en su vida. Llega al punto que se llama a sí mismo ahí en capítulo 1, amarga. Ya mi nombre no es Noemí, no me llamen así. Llámenme amarga. Está afligida. Perdió a su marido, perdió a sus hijos, no tiene quien la proteja. Y se recuerda en el libro de los Jueces, una mujer que no tiene un marido que la proteja está en gran problema, grave problema. Es algo terrible. ¿Recuerdan la semana pasada el anciano que quería dar a su hija virgen y a la concubina para que hagan lo que quieran con ella? Y después el levita dijo, tomá, te doy a mi concubina y se la da. Y después el otro capítulo, Israel secuestra mujeres para los de Benjamín. Las mujeres están en desolación si no tienen un hombre. Y allí está Noemí, sin protección de un hombre. Y es algo desesperante. Es algo desesperante para ella. Y al final del libro, Noemí encuentra paz, encuentra seguridad, encuentra esperanza. Dios le ha dado todo. En 1:20-21, Dios le quitó todo. En capítulo 4, versículo 14, Dios le da todo. Que nos enseña que no confío en Dios solo cuando me da, sino confío en Dios cuando me saca. Porque el mismo Dios que le quitó, le dio. Vemos no solo la bendición sobre sobre Noemí, sino la bendición sobre Ruth. Ruth estaba en una ciudad pagana. Y miren cómo Dios orquestó todo para que se case con el hijo de Noemí y después vaya a la tierra de Israel y allí ella sea convertida al Dios verdadero. Dios dijo a Abraham en Génesis 12, 1-3, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí en Ruth vemos cómo eso ya se empieza a cumplir porque una persona gentil, Dios la toma dentro de su pueblo.
Ella es bendecida. Entonces vemos primero aquí en estos temas teológicos la bendición de la familia. Segundo, vemos la redención en Cristo. La redención en Cristo. Y vamos a ir desarrollando esto a medida que llegamos al final del libro. Ya he dicho que hay un tema de redención en todo este libro. Está entretejido en todos los versículos, en todo el pasaje. Vemos la redención. Booz es llamado el Redentor en este libro. Y cuando vamos estudiando el libro vamos viendo que Noemí necesita un Redentor y que Ruth necesita un Redentor. Y miren conmigo nuevamente, ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo para enfatizar otro punto. En Ruth 3, 12 y 13 vemos que Booz es un Redentor para Ruth. Dice, ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, Redentor, pero hay un Redentor más cercano que yo. Quédate esta noche cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Y es exactamente lo que pasa. Porque en capítulo 4, 6, miren lo que pasa con el otro que es más cercano. Dice, el pariente más cercano, el Redentor más cercano, respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Versículo 9. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que le pertenecía a Quelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer aquí, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni el atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. ¿Testigos de qué? De que Booz es el Redentor de Ruth. Pero no solo eso, sino que Obed es el Redentor de Noemí. Miren conmigo de nuevo, capítulo 4, versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella le dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor. Obed es el Redentor de Noemí. Y si seguimos esto, vemos al final del libro que viene David, y David es el Redentor de Israel. Es el rey que ellos esperaban. Es el rey conforme al corazón de Dios. Y al seguir la línea, vemos que Cristo es el Redentor del mundo. Es el Redentor del mundo. Y más nos metemos en este libro, más vamos a ver cómo va resaltando este tema de un Redentor. Y vamos a explicar bien de qué se trata todo eso, porque toma su tiempo. Tercero, lo que vemos en este libro es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Ahora, no es un término que usamos mucho en nuestra vida, pero habla de que Dios está en control de absolutamente todo. La providencia habla de que Dios cuida de nosotros, provee para nosotros y todo lo que hace está bajo la guía soberana y el control de Dios. Entonces Dios gobierna la creación como un Padre amado, obrando todas las cosas para bien. Esa es la providencia de Dios. Él está cuidándome, Él está guiándome, Él está proveyendo para mí y todo llega a un fin que Dios ya ha provisto. Entonces, cuando vamos leyendo este libro, ¿saben lo que pasa cuando lo leemos la primera vez? En principio parece que es muchos episodios de suerte, muchos episodios al azar, de buena fortuna, de coincidencia. Y cuando vemos en nuestro mundo las cosas que van pasando con distintas personas, dicen, tuve suerte, me pasó esto, o por suerte esto, o mala suerte esto, o mala fortuna, o buena fortuna. No, es Dios obrando en todo. ¿Hubo hambre en Belén? Qué mala suerte. Bueno, vamos a Moab. Va a Moab, muere su familia. Qué mala fortuna. Bueno, volvamos a Belén porque ahora hay comida en Belén. Y cuando llegan allí, Ruth sale a elegir un campo y ahí anda caminando y dice, este campo qué lindo que es, qué suerte que tuvo, porque es el campo de Booz. Y justo Booz es familiar de Elimelec. Qué suerte que tienen. Y encima después Booz la mira, se enamora, ella se enamora de él. Bueno, qué lindo esto. Y después ellos tienen un hijo y es el abuelo de David. ¡Qué coincidencia! ¡Qué suerte que tienen! Justo pasó todo de acuerdo al plan de Dios. Cuando leemos el libro parece que Dios está ausente en el libro.
Empieza el libro y hay gran aflicción en Noemí y decimos, ¿dónde está Dios? Y cuando llegamos al final decimos, cierto, ahí está Dios. Pero ¿saben qué? Dios está en capítulo 1, versículo 1. Dios está en todo el libro y está obrando detrás de cada escena para llegar a el fin que Él ha establecido, que es mucho más grande que Noemí y Ruth, aunque cuida de ellas también. Dios está moviendo todo de acuerdo a su voluntad, en cada muerte, en cada hecho, en cada diálogo, en cada momento de la narración. Dios está activamente obrando de acuerdo a su providencia por su gente, por su pueblo. Y en fin, por nosotros también, porque este libro llega a extenderse a nosotros por medio de la línea de Cristo y por Cristo mismo. ¿Dios parece estar ausente en tu vida? Cuando miremos la semana que viene en Ruth 1, Dios parece estar ausente. ¿Dios parece estar ausente en tu vida? ¿Vos vivís como si Dios no estuviera? ¿Estás pasando gran prueba y gran dificultad y te pasan cosas y decís, ¿dónde está Dios? ¿O te ha pasado alguna cosa muy difícil y decís, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Dios está alto y sublime, sentado en su trono. El Salmo 93 dice así, el Señor reina, vestido de majestad, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Sus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. El Señor está sentado en su trono, en su majestad, en control de todo. Y decimos, ¿dónde está Dios? Está delante tuyo. En las bendiciones y en las aflicciones. Dios está allí. No significa que siempre voy a entender por qué Dios hace lo que hace. Y no significa que no va a haber gran dolor en mi vida, porque van a haber momentos de gran dolor. Y en este libro vamos a ver gran dolor. Pero debo saber que en medio de todo eso, Él está moviendo todo de acuerdo a su plan perfecto en tu vida personal y en todo este mundo. Y eso me lleva al tema principal del libro, que ya he mostrado en una u otra forma. Dos ideas principales. Una es la soberanía de Dios y la otra es el amor incondicional de Dios, que vamos a ver mucho. Es la palabra Gesed en hebreo y aparece mucho en este libro y es muy difícil de traducirlo, pues es mucho más allá de amor incondicional. Y vamos a usar 40 adjetivos diferentes, pero en fin, lo más cerca en español es un amor incondicional que Dios demuestra. Y podemos resumir el libro así: Dios está soberanamente en control de todas las cosas, obrando todo de acuerdo a su voluntad, con amor incondicional, con Gesed. Anda a tu casa y memorizate esa palabra, porque es hermosa. Es más, cuando leo comentarios, no la traducen, dicen Gesed. Y estoy como, gracias por ayudarme, ayudar a mi gente a entenderlo. Pero es una palabra tan impactante y la vamos a ver en la vida de estas personas. Entonces el amor y la soberanía de Dios se ven en dos niveles. Primero, de manera personal. Dios provee un redentor para Noemí. Dios trae cumplimiento a una vida vacía. Dios provee una mujer para vos. Dios provee un hombre para Ruth. Pero de manera universal también se ve esto, no solo de manera personal. La soberanía de Dios no solo se ve en la vida de Noemí, se ve en todo Israel, en que Dios provee un rey conforme al corazón de sí mismo, de Dios. Y luego esto es a nivel mundial, por todo el mundo. Esta genealogía se desarrolla de una familia a una nación, al universo, a todo el mundo. Entonces vemos que esto impacta mi vida y tu vida personal, pero esto va más allá, a todos nosotros, a todo el mundo. Y al principio del libro dije que el libro no se trataba, no era la persona principal Ruth, es Noemí. Pero quiero ir un paso más allá y decir que no se trata tanto de Noemí, sino se trata de Dios.
El libro se trata de Dios. Habla de Ruth, habla de vos, habla de Noemí. Vamos a aprender tantas cosas, pero el libro se trata de Dios. Porque en realidad cuando leemos Ruth es una historia de personas relativamente sin importancia, con circunstancias que en realidad son insignificantes a todo lo que vemos en la Biblia, lo que está pasando al punto de la redención. Pero están ante un Dios soberano que mueve todos los asuntos y sus propósitos y cuida de su pueblo en una forma muy personal. Y vemos que Dios reina sobre toda circunstancia, persona y evento que suceda. Entonces, cuando leo este libro, esta narración, tengo que leerlo en esa manera, sabiendo que Dios está obrando de esa manera. Y entonces me debe llevar a responder a Dios, amándole y confiando en Él cuando estoy en esas circunstancias tan difíciles. Entonces, no solo con mi mente, sino es con mi corazón. Vamos a leer Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1. Ahora con todo lo que hemos entendido y aprendido. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada uno a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mores, moraré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, allí seré sepultada. Así que haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las 2 hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia.
Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a sus siervos que estaba a cargo, a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse, aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado. Fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro Redentor, es de nuestros redentores más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criados, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espiando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su mano sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa.
Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré, acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó lo que Booz había hecho por ella y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Booz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él viene y se sentó, y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces Booz le dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, y a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo. No sea que perjudique mi heredad, redímela para ti, úsala tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el hombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó el niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Esto es todo lo que nos espera en estas semanas para estudiar este libro tan hermoso que el Señor va a usar en nuestras vidas. Para terminar el mensaje hoy, hago esta pregunta porque lo dejé colgado. ¿Cómo terminó la vida de Elizabeth Elliot? ¿Cómo terminó su vida? Pasaron un par de años e intentaron entrar a esas aldeas de las personas que mataron a estos hombres. Y finalmente, Elizabeth con su hija de 3 años fueron
y vivieron en la tribu de las personas que mataron a su marido. Y trabajó con ellos. Y un hombre que se llama Mincaye llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Y este hombre que se llama Mincaye llegó a ser uno de los pastores allí en la tribu. Y este hombre fue uno de los asesinos de estos hombres. Mató a 2 de ellos con su lanza. Uno de los que mató se llamaba Nate Saint. Y su hijo, Steve, terminó yendo a trabajar entre ellos y Mincaye lo tomó casi como un hijo. Y hoy, en las selvas de Ecuador, cientos y cientos y cientos de personas han llegado a conocer a Cristo. Por lo que hicieron estos 5 hombres y luego lo que hicieron las viudas de esos hombres y aún hijos de esos hombres, por amor al Señor. Comenzó con hombres llevando el Evangelio y sus mujeres viudas teniendo que buscar consuelo de algún lado. ¿Y dónde lo buscaron? En Dios. Confiaron en la providencia de Dios. Confiaron en que Dios no tiene errores. Confiaron en que Dios es perfecto. Y que actuó todo de acuerdo a su voluntad, en amor incondicional. Y tenía un plan mucho más grande de lo que ellos pensaron. Y ahora al mirar atrás podemos ver todo lo que Dios ha hecho allí. Dios no se equivoca. Noemí fue a Moab, murió su esposo, murieron sus 2 hijos, perdió todo. ¿Dios la abandonó? ¿Dios la abandonó? No, Dios está haciendo algo mucho más grande. Dios está proveyendo un rey para Israel, un rey para la humanidad. ¿Vos creés que Dios reina soberanamente? ¿Vos creés que Dios reina soberanamente en tu vida, en cada aspecto de tu vida, en cada cosa que pasás y sufrís? ¿Vos creés en la providencia de Dios? Que Dios cuida de ti, que Dios te guía como Padre amado, que Dios está controlando todas tus circunstancias que pasan a tu alrededor. ¿Vos creés que Dios hace todo de acuerdo a su voluntad? ¿Y creés que cuando hace su voluntad perfecta lo hace con amor incondicional hacia vos? Hermanos, estas son promesas. Son promesas en las cuales nosotros podemos y debemos confiar. Entonces, en medio de aflicción y de debilidad y de sufrimiento y desolación, recordad que Dios está actuando cada cosa de acuerdo a su perfecta voluntad. Y que nada es por suerte o por mala suerte, o por fortuna o mala fortuna. Es Dios actuando en cada circunstancia en tu vida. Entonces Él es nuestra roca fiel en la cual nos podemos refugiar. El Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca y mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. No es que no tendrás dolor, no es que no tendrás desesperación, pero en Dios tenés un refugio y Dios es soberano y podés confiar en Él. Yo sé que muchos en nuestra iglesia están sufriendo por distintas cosas. Muchos están sufriendo por distintas cosas. Y quiero animarte a que confíes en Dios. A que confíes en Dios. En los últimos 5 años, algunos de ustedes aún antes de conocerlos, varios han perdido hijos. Varios en nuestra iglesia han perdido hijos en el último tiempo. ¿Tenés consuelo en el Señor? El Señor te va a ayudar. El Señor es tu roca firme. Algunos quizás han perdido un marido o una mujer. ¿Me puedes dar las pilas? Un marido o una mujer. Perdón. Algunos quizás han perdido un padre. Y quizás un montón de otras formas de aflicción que no son por muerte, pero sé que en esa forma, como lo que sufre Noemí,
Muchos en nuestra iglesia han sufrido. Muchos han sufrido. Debemos clamar a Dios y saber que Él es nuestro refugio. No significa que no va a haber tristeza y no va a ser difícil, pero Dios es un Dios perfecto y podemos confiar en eso. Entonces, te pregunto, ¿no trae paz a tu vida saber que nuestro Dios soberano nos ama incondicionalmente? ¿No trae paz a tu vida eso? Saber que en medio del sufrimiento Dios está en control. Lo que te ha pasado no es al azar. No es mala fortuna, no es mala suerte. Es Dios obrando, y cuando miramos en Ruth vamos a ver, especialmente en capítulo 1, que en todo lo horrible que le pasa a Noemí, ella sabe que Dios está en control de eso, aún en su aflicción. Y sabemos que Dios hace lo mejor para nosotros. En Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. A Dios no se le escapa nada, y Dios no hace algo y dice, no tendría que haber hecho eso, como hacemos tantas veces nosotros. No, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo respondo a la soberanía de Dios? ¿Cómo respondo al amor incondicional de Dios? ¿Cómo respondo a la providencia de Dios en mi vida? De dos formas. Primero, descansando plenamente en Dios. Descansando plenamente en Dios. Lo que Él hace es perfecto y debo confiar en su perfecta voluntad. No solo debo saber que lo que hace es perfecto, debo descansar totalmente en esa perfección. Y aun cuando no lo entiendo, hermano, especialmente cuando no lo entiendo. Y quizás va a ser como Job, que él nunca llegó a tener la respuesta que quería de Dios de por qué le pasó lo que le pasó. Él nunca lo supo, nunca lo supo. Quizás nunca lo vas a saber, pero debes llevarte aún más a descansar en las manos de tu Padre. Y segundo, ¿cómo respondo a la soberanía y el amor incondicional, la providencia de Dios? Segundo, amándolo incondicionalmente. Amarlo como Él nos amó. Israel no lo amó así. Pero vos, Ruth y Noemí, en sus circunstancias amaron a Dios de esta manera. ¿Vos amás a Dios de todo corazón? Y tu amor crece aún más en esa aflicción de tanto dolor. Debemos ser hombres y mujeres de acuerdo y conforme al corazón de Dios. Entonces recordemos esto en esta mañana. Dios es soberano y Dios está obrando todo de acuerdo a su voluntad, de principio a fin, con amor incondicional. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios providencial. Vamos a orar. Padre nuestro, qué aliento que es para nosotros poder ser hechos hijos de Dios. No es que tuvimos suerte, sino que tú en tu voluntad nos has llamado a ser tus hijos, has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para ser tus hijos y nos has adoptado como hijos por medio de la preciosa sangre de Cristo. Y esto no significa que ya no tengo dolor, que ya no tengo enfermedad, que ya no tengo dificultad en mi vida. Y Padre, hay muchos de nuestros hermanos que están sufriendo dificultades del cual nosotros sabemos, pérdidas de seres queridos. Algunos en el último mes, algunos en el último año, algunos en los últimos 5 años, algunos hace décadas. Pero es un gran sufrimiento, es una gran dificultad. Y pensamos, ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si esto no hubiera sido así? Pero todo está dentro de tu providencia. Padre, hay hermanos que están sufriendo cosas que nadie sabe. Quizás temas en la familia que solo la familia sabe. Quizás en el corazón de uno mismo que nadie sabe, pero tú lo sabes, Señor. Y están en aflicción, y están en dolor. Y te pido, Señor, que clamen a ti, que caigan ante ti y te exalten y puedan saber que confían en un Dios que los trata con amor incondicional. Padre, te pido que confiemos en ti en todo lo que hacemos, porque tú eres perfecto y nada se te escapa. Y Padre, te pido que este libro
no sea tan solo una historia más, pero sea una historia donde podemos ver tu grandeza, podemos ver tu providencia y cómo tú actúas con tus hijos. Y que entonces confiemos en ti plenamente, aun cuando no entendemos la situación. Y te amemos a ti de todo corazón como tú nos has amado a nosotros. ¿Dónde está Dios? Sentado en el trono, obrando y sosteniendo todo el universo y al mismo tiempo